empezó a circular la versión de que Manuel Pombero Rodríguez era expulsado del cargo de administrador del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales, un cargo de mucho poder, desde donde él manejó todas las tierras fiscales de la provincia de Formosa durante 22 años, con pleno apoyo político del gobernador Gildo Infran, a pesar de las muchísimas denuncias y reclamos que hubo en distintas actuaciones que involucró a familias que perdieron sus campos. Siempre Infran lo respaldó, hasta que el viernes pasado, en horas de la siesta, apareció una comitiva policial que se hizo presente en el Instituto Provincial de Tierras Fiscales y allí procedieron a abrir con un cerrajero, sacar las cerraduras, cambiarlas, y no se le permitió el ingreso a ninguno de los funcionarios de Rodríguez. Es decir, se incautaron toda la documentación, el acceso a las computadoras. Fue un operativo realmente impresionante. En esos mismos momentos, Rodríguez se enteró de que ya no era más administrador del instituto. A ver, si vos tenés que hacer como diputado, y sos un hombre político de larga trayectoria, todos los reclamos, las quejas, las denuncias que hubieron en estos 22 años de gestión de este hombre, de Pombero Rodríguez como jefe máximo del Instituto de Tierras Fiscales, ¿qué debería investigar la justicia? ¿Qué debería verse en estos 22 años de actuación de Rodríguez, desde tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, para que la gente lo entienda perfectamente bien, el gobernador tiene la facultad de reemplazar a cualquiera de sus colaboradores. El problema que hay acá es algo que debe llamarnos la atención a los formoseños, porque los reemplazos, evidentemente, en la gestión Infran, muchas veces, porque no es la primera vez que esto pasa, adquiere ribetes que verdaderamente llaman la atención. O sea, a ver, Aníbal Gómez, Teléforo Villalba, Décima y ahora Rodríguez. En todos los casos el gobernador tuvo que recurrir a la fuerza pública, tuvo que tomar determinadas medidas como ir, llavear, retirar, desllavear, situaciones que no debieran darse. Es mafioso la situación en sí, ¿no? Es sospechoso de cómo se dieron las cosas. Creo que acá merita una profunda investigación para que nos digan a todos los formoseños por qué se dio un mecanismo de reemplazo que debiera ser absolutamente normal, ¿no? Es la presentación de una renuncia que te lo pide el funcionario que te designó, te sustituye mediante un decreto por otro funcionario, se produce un traspaso que normalmente no es violento porque el funcionario saliente tiene que dar las explicaciones pertinentes para que quien entre sepa dónde está parado, cuáles son las cosas a resolver. Es decir, una situación normal de intercambio de información entre quien ingresa y quien deja el cargo. Esto es lo normal. Lo que sucedió es una situación absolutamente irregular, es una situación absolutamente sospechosa, porque, a ver, ¿qué motivos tiene el gobernador para tener que recurrir a una metodología como esta con policías y demás? Y solamente él lo sabrá, y la manera de dilucidarlo es justamente que actúe, que se ponga en marcha la administración judicial y algún fiscal que tome esto y que investigue qué es lo que pasó. Esto es lo que debe suceder, Gabriel, porque es una situación que no se da todos los días, es una situación que, reitero, sale de la normalidad de sustitución o de recambio de funcionarios públicos. Juan Carlos, por otro lado, hay toda una situación de las familias criollas que ingresaron y fueron los primeros colonizadores desde el oeste, desde la zona de Salta, Santiago del Estero, el norte del Chaco, que fueron ingresando al oeste formoseño y fueron los primeros pobladores que no eran aborígenes, ¿no? Esta gente, gente muy humilde, que ocuparon espacios con sus chivos, con algunos animales vacunos, no de raza, sino criollos, y que durante 60, 70 años
digamos, produjeron, trabajaron, ocuparon, expandieron la frontera agropecuaria de Formosa y sus hijos o nietos luego fueron despojados, perdieron esa tenencia, nunca accedieron al título de propiedad, nunca pudieron realmente decir, este es mi derecho, esta es mi tierra, hemos ganado este lugar porque es la segunda o tercera generación de nuestra familia que está acá, gente que te cuenta cuándo llegó su abuelo, su padre, allá lejos y hace tiempo, y resulta que de pronto el gobierno de la provincia, que debería de alguna manera garantizar y recompensar ese gran esfuerzo, le terminaba diciendo, no, ustedes se tienen que ir porque no cumplieron con esto, faltó pagar tal cosa, le faltó tal otra, no se justifica que ustedes estén acá ocupando, ponerle 1000 hectáreas cuando tienen estos pocos animales. En definitiva, los terminaron desalojando, a veces les decían, acá hay un señor que quiere comprarte la posesión, tus derechos, y lo mejor es que agarres la plata y te vayas. Bueno, en definitiva, esta gente se tuvo que ir y vinieron en su lugar gente de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, gente con dólares en la mano, que fueron los nuevos dueños, gente que no eran formoseños. Y la autoridad que permitió y facilitó esto fue la gestión de Manuel Pombero Rodríguez. Tu opinión, Juan Carlos. Siempre fue reticente al otorgamiento de título de propiedad. Se le entregaba una suerte de certificado de tenencia precaria, sin individualizar correctamente ni siquiera la cantidad de tierras sobre el cual se estaba otorgando, sino que era una situación que quedaba sujeto después a una delimitación. Yo he tenido oportunidad de visitar a algunos productores, pequeños por cierto, en la zona de Laguna Yema. Y lo que sucedió allí, yo lo hice público a esta cuestión en su oportunidad, lo que sucedió allí fue una situación bastante anormal, ilegal, y yo diría abusivo, porque visitaban desde la Dirección de Tierra a los productores y le decía esto último que vos decías recién. Mirá, vos tenés aparentemente, de acuerdo a lo que hemos podido ver, cerca de 3000 hectáreas y la verdad que no se justifica. Vos tranquilamente con 500 hectáreas te podés arreglar, tenés, no sé, 60 vacas, la capacidad que vos tenés está en exceso, por lo menos 2500 hectáreas tenés que dar a la Dirección de Tierra, y sobre el restante, sobre las 800 o 1000 hectáreas o 500 que quedan, con el que te podés arreglar bien, nosotros te vamos a otorgar el título. Muy bien, ese era el trabajo que hacían. Y esto, tengo gente que lo ha dicho, están publicados en mis redes sociales, o sea, evidentemente han realizado determinados actos que perjudicaron de manera directa a los productores y realizaron operaciones posteriores seguramente con empresarios, como vos lo decías recién, que tenían ganas de invertir y que obviamente en el país ya quedan pocos lugares en donde se puede obtener tierras fiscales a precio fiscal. Entonces hay una ventaja extraordinaria con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y como no es una cuestión que abunde, se presta a hechos de corrupción. Es decir, si yo tengo la posibilidad de adquirir en Formosa 2.500, 3.000 hectáreas de tierra fiscal, y bueno, lógicamente que eso lleva un costo que es, a costo fiscal es bajísimo, y en consecuencia termino sacando una enorme ventaja. Bueno, esa ventaja suele no ser gratuita. Evidentemente eso se presta a decisiones arbitrarias, y más cuando no se siguen los procedimientos lógicos para el otorgamiento de este tipo de tierras, ¿no? Que es tierra para producir, tierra para sentarse, formar una familia, como lo hicieron esto que vos señalabas recién. Nosotros tuvimos de todo, especialmente en lo que es Lomita y Centro-Oeste, pero convengamos que la Dirección de Tierra tiene mucho que explicar, y yo sé que muchos productores, conmigo se animaron a hablar algunos, yo sé que muchos productores no se animan a contar su historia, no se animan a contar lo que le pasó y cómo fueron reducidos forzosamente a achicar
sus tierras, y todo lo hicieron más que nada para tener un título, por lo menos para quedarse tranquilos para sí mismo, para su familia, de que de algo tienen un título, ¿no? Y esto pasó. Este señor que lleva mucho más, vos hablabas de 20 y pico años, sí, quizás 20 y pico años con la gestión actual de Infran, pero él en realidad viene desde hace más de 30 años en la función, ocupando cargos ahí en la dirección de tierra. Vale decir que es una persona que sabe muchísimo. Quizás te puedo asegurar que debe ser una de las personas que sabe quién tiene campo, quién no tiene acá en Formosa y a quién se le vendió y a cuánto. Es el único que tiene esa información. Él es una persona que tiene mucho que explicar, pero para esto necesitamos una justicia que actúe. Y vemos que esto no está pasando. Nosotros, como bloque, quiero anticiparte, Gabriel, de que vamos a pedir una comisión investigadora de la Cámara. Vamos a pedir, no importa si la mayoría termina impidiendo, como siempre lo hacen, pero que quede el precedente de que estas cosas no pueden pasar, y si pasan, que los responsables tengan la obligación de dar las explicaciones pertinentes. Juan Carlos, por otro lado, estaba viendo este episodio que ocurrió en Laguna Nainec, donde una docente que fue agredida, denunció haber sido objeto de violencia de género y se encontró de pronto en un laberinto burocrático donde la policía no quería tomarle la denuncia, donde quiso que la revisen en el hospital de Nainec y no había médico, y cuando ella vuelve a la comisaría le dicen, no, si no tenés una revisación médica con las lesiones no te podemos tomar la denuncia, podemos hacer una exposición nomás o una contravencional, pero no una denuncia penal porque si no, no tenés las pruebas. Bueno, en definitiva, de pronto entra un papel, un certificado emitido por un médico del hospital de Nainec donde dice que ella no tiene ninguna lesión. Y ella dice, pero ¿cómo si no me revisó este médico? ¿Cómo dice que no tengo lesiones? Es decir, todo un operativo de protección, de encubrimiento al funcionario, que es un alto funcionario, es secretario general de la municipalidad, el agrimensor Celía. Bueno, ella termina yendo a Clorinda, donde sí le toman la denuncia, donde sí la revisan y se certifica de que tiene lesiones. En definitiva, tuvo que salir de la localidad para que el Estado la escuche, la administración del gobierno la escuche y algo se empiece a hacer. Digo algo porque, por ejemplo, ella se comunica con Angélica García, la secretaria de la Mujer, y ella le dice, ay, sí, querida, un día de estos venite a Formosa y vamos a ver lo tuyo. Es decir, ni siquiera se mandó un agente, un empleado a que vaya a ver su caso donde ella está viviendo, ¿no? Bueno, esto, a ver, se reitera y cuando se trata de un agresor que es, del elenco gobernante, se le hace cuesta arriba a las mujeres hacer la denuncia correspondiente y obtener la protección por violencia de género. Totalmente. Bueno, primero quiero decirte que no conozco a fondo la cuestión, conozco lo que salió en los medios y algunos comentarios que han hecho en las redes sociales sobre el particular, pero creo que es una demostración más de que ser funcionario público en Formosa y ser del oficialismo constituye per se un cheque para poder hacer lo que se quiera. Esto es una demostración palpable. Vos fíjate que la policía, que no tiene por qué decirle qué es lo que debe o qué es lo que no debe, la policía tiene que recibir la denuncia de la persona. Y está claro también de que el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Gobierno, tiene que trabajar en este tema. Y la Secretaría de la Mujer tiene que trabajar en este tema. Es decir, la policía, y tratándose de una mujer, hay toda una norma en la que es la ley Micaela, a la que la provincia de Formosa se encuentra adherida. Así es. Razón por la cual hay un procedimiento que se debe seguir estrictamente para recibir la denuncia de la persona, el tratamiento específico que se le tiene que dar a la víctima de violencia y obviamente las medidas que se tienen que tomar sobre el agresor. O sea, acá hay una situación de poder de una persona que ahora se le da la licencia sin atender a la otra víctima. Vos fíjate que
la licencia por violencia de género, yo lo presenté acá en Formosa, en un proyecto de ordenanza. Hoy es ordenanza porque después de que yo había presentado 2 años después, la entonces concejal Neme lo volvió a presentar y bueno, como en ese entonces integraba el bloque justicialista, se terminó aprobando por unanimidad el proyecto. Y justamente apunta a esta clase de situaciones en donde la víctima tiene que tener la libertad de no ser, digamos, de no verse impedida en poder hacer todas las acciones que estén a su alcance para poder defender sus derechos y se le tiene que contemplar justamente para no revictimizarla aún más, digamos, ¿no es cierto? No profundizar la situación por la que está atravesando. Pero esto se hace en una situación, digamos, en donde quien dirige el Estado, en este caso el Estado municipal, es el principal interesado en que estas cosas se esclarezcan. Ella debe tener su licencia, más allá de lo que la norma diga, el intendente debe actuar y otorgarle esa licencia, y por supuesto funcionario con esta característica que de comprobarse las situaciones aquí denunciadas tiene que hacer frente como un ciudadano común y corriente, tiene que hacer frente a las consecuencias que traigan estos actos de violencia, que de acuerdo a lo que he podido ver con unas imágenes que finalmente fueron certificadas, está probado que hubo lesiones. Se tendrá que probar el resto, pero hubo lesiones. Y por el otro lado, me parece que el gobierno no tiene que dejar pasar por alto el rol del profesional médico actuante allí en la INEC. O sea, el médico tiene que ser médico con todas las letras, y en situaciones de violencia, si hay determinadas pruebas que hay que corroborar y testimoniar, es parte de su labor profesional, y me parece que es indispensable que esto se tenga presente y se tomen las medidas para que no se repitan. Cuestiono seriamente la seriedad del médico actuante en este tema, porque no solo que se opuso, mintió en el informe. Y como mintió en el informe, me parece que merece una actuación administrativa y judicial para que responda por sus actos. Totalmente. Gracias, Juan Carlos, muy atento. Al contrario, muchas gracias, un abrazo enorme.